Gente de las Cuatro Naciones, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo lunes de respondiendo a las preguntas de los suscriptores unidos, arrancando una nueva semana aquí en Jugo de Cactus. Y el día de hoy, como los que vieron el video del domingo pasado, acabo de regresar de mis vacaciones, pero eso no significa que no vamos a empezar con toda la actitud y con todas las ganas aquí en el canal, así que no entremos en guáguara, porque la semana pasada se juntaron varias preguntas hechas por los suscriptores unidos, así que comencemos con las preguntas de Pacox, yendo primero con el intro y arrancando con las preguntas. ¡Refrescante! Ok, ahora sí, empecemos con las preguntas de Pacox que él deja. ¿Te gustaría ver más del Gurú Lahima en el universo Avatar? ¿Hay alguna idea de video que te haya gustado mucho pero que no hayas podido hacer por X o Y motivo? ¿Y crees que en la nueva serie del 2025 volvamos a ver al tío Airo? Ok, con respecto a si me gustaría ver más del Gurú Lahima, la verdad es que me da un poco igual. Creo que de todos los personajes mencionados, que no se ha hablado mucho de ellos, que tiene el universo Avatar, honestamente el del Gurú Lahima es el que más igual me da, porque si bien tuvo una influencia importante en los Nómadas Aire y el tema de la levitación, pues no es como que sea un personaje sumamente importante, ¿saben? Así como que ese güey fue vital en una batalla o vital en algo. Entonces, personalmente yo preferiría ver más de Tiagei el Inmortal o Laoge, que es el que vemos en los libros de Kyoshi, que del Gurú Lahima. Pero ya le tienen confirmado un cómic a ese güey, al Gurú Lahima, que creo que va a salir este año o va a salir el siguiente, así que va a aparecer más contenido de este personaje, sí o sí. Con respecto a tu segunda pregunta, la verdad es que sí, de hecho de esta cosa ya he hablado antes, ya he hablado previamente en este canal. Fue una teoría que me dejó un suscriptor que no era suscriptor unido, porque en ese entonces todavía no habilitaba las preguntas de los suscriptores unidos, y tenía que ver, yo sí me acuerdo, algo con los maestros agua o con las tribus agua. No recuerdo qué, pero sé que tenía algo que ver con el agua del universo Avatar. Y esa para mí ha sido la mejor teoría que me han dejado en este canal suscriptores. Y la perdí, y no la encuentro, y el suscriptor no volvió a aparecer. Yo creo que dejó de seguir el canal, o ya no se acordó que la dejó. Pero esa es la idea de video más chingona que me han dejado, y no la he vuelto a ver. Y es muy triste. Por último, si bien el tío Airo se convirtió en un espíritu para la leyenda de Korra, porque pues él trascendió al mundo espiritual y todo eso, la verdad es que volver a ver al tío Airo sería aferrarse demasiado a la nostalgia de la leyenda de Aang. Y ya vimos que uno de los principales problemas que cometió la leyenda de Korra fue utilizar un tiempo, una brecha de tiempo tan corta entre la leyenda de Aang y la leyenda de Korra, porque eso le impidió al fandom desapegarse del elenco original, es decir, Katara, Zuko y todos ellos, y aceptar al nuevo grupo de personajes. Entonces, yo espero que hagan un salto en el tiempo de por lo menos unos 100 años entre la leyenda de Korra y la nueva serie de Avatar, para poder tener un inicio fresco con nuevos personajes, nuevas temáticas, nuevas problemáticas, sin la influencia de los personajes que ya conocemos. Entonces, volver a poner a Airo provocaría la nostalgia de los fans que no logran aceptar que las cosas cambian, que el protagonismo se pasa a personas y a personajes distintos. Así que yo podría vivir sin volver a ver a los personajes de la leyenda de Aang o de la leyenda de Korra en la nueva serie. Preferiría que sacaran historias de los nuevos personajes. Ahora vamos con las preguntas de Peter Ball 1366, que creo que es suscriptor unido nuevo, y él me dice: Laoge era el gurú Sogen, y qué tan viejo podría ser. Si nos contaran la historia completa de Airo, ¿te gustaría que tuviera un proceso de confusión y de redención similar al de Zuko? Y la tercera pregunta: ¿quién contrató al hombre combustión además de Zuko? O sea, ¿por qué siguió atacando al equipo Avatar? Y su última pregunta: ¿quién ganaría entre una pelea entre Korra y Ozai? Para mí sería Korra, pero no es una opinión popular. Se dieron en los libros de Kyoshi varios guiños de que efectivamente Laoge era este Soken, Gurú Soken, y también era un personaje que llevaba vivo muchísimos años. De ahí el por qué se le conoce como Tiagei el Inmortal. De ahí el por qué se le conoce como Tiagei el Inmortal. Entonces, ¿qué tan viejo es? La verdad es que no sabría decirte, no hay una fecha y no hay una cifra estimada. Pero sí es muy viejo. Y claro que me gustaría ver un conflicto entre Airo
algo así similar a lo de Zuko, pero personalmente Airo y Zuko son personajes muy distintos entre ellos. Y yo siempre he creído que Airo siempre tuvo esa bondad en su interior y siempre fue muy consciente de la oscuridad de la Nación del Fuego. Entonces, más que verle un proceso de confusión y de redención y de evolución como el que tuvo Zuko, me gustaría ver a Airo siendo una especie de revolucionario que siempre supo que las cosas estaban mal, pero nunca supo cómo hacer para cambiarlas. Y trató de inculcarle eso a su hijo y ver cómo afectó precisamente la muerte de su hijo para el cambio final de Airo. Eso a mí sí me gustaría verlo, pero no la misma historia de Zuko, porque pues sería Zuko otra vez. Y con el hombre combustión no se trató de que alguien más lo contratara, ahí ya se volvió para él un trabajo personal. Es decir, Zuko lo contrata para matar a Aang y al Avatar y todo eso, pero al darse cuenta de que es una presa que no puede matar, siendo este personaje un cazador que se dedica a matar presas y que claramente tiene un historial de haberlo hecho constantemente y que haber tenido éxito más de una vez, se le genera un conflicto a este hombre que está dedicado a la cacería y ya no le importa el pago, ya no le importa la ganancia, él ya lo único que quiere es poder cazar la máxima presa, que es el Avatar. O sea, al hombre combustión no es que lo contrate a alguien más, es que simplemente se le vuelve un trabajo personal. Y todos sabemos que cuando algo se vuelve personal, es algo que no dejas de hacer hasta que o lo terminas o lo terminas. O termina contigo, que fue lo que le pasó al hombre combustión. Y en una pelea entre Korra y Ozai, definitivamente Korra. No sé por qué dices que es opinión impopular. Korra, o sea, Ozai es muy bueno en combate, pero... Korra. Vamos ahora con las preguntas de 5 de Monado, que al parecer se había ido un ratito de los suscriptores unidos, pero como ya regresó vamos a responderle sus preguntitas, las cuales son: ¿por qué la regulación térmica es un subcontrol solo del aire y no de otros elementos, siendo que el agua y el fuego podrían regular su temperatura con dicho elemento? ¿Crees que sería interesante que hubiera un avatar, no un maestro aire, que se le facilite más la espiritualidad y no tanto el control de los elementos? Siguiente pregunta: ¿crees que hubieron humanos no maestros en los tiempos de Wan o todos se hicieron maestros y posteriormente llegaron a nacer nuevos no maestros? Y la penúltima pregunta es: ¿te gustaría que para un futuro, sea el tiempo del nuevo avatar o el siguiente, los igualitarios formasen una nueva nación exclusiva para no maestros? Y la última: ¿crees que en algún punto la tribu Agua del Pantano llegue a ser una nación independiente, completa y grande? Ok, vamos a responder esas preguntas. La primera, el tema de la regulación térmica no es que los maestros aire muevan su temperatura y con eso se calienten, es que son capaces de controlar las corrientes de aire para que no les afecten, o sea, hacen como una especie de escudo a su alrededor. Lo que los maestros fuego hacen, porque lo vemos en los libros de Kyoshi, es aumentar la temperatura del ambiente, pero esto requiere mucha concentración y un esfuerzo por parte del maestro fuego. Es decir, que en palabras como diría Magneto, concentran parte de su energía en esa tarea, mientras que para los maestros aire es algo más natural, como la respiración. De hecho, la regulación térmica para el maestro aire viene desde su respiración. Y pues todos podemos respirar. El punto es que esa respiración se potencia con el aire control. Por eso la regulación térmica es de los maestros aire, porque proviene del flujo de aire que entra al cuerpo. De ahí el por qué pueden regular su temperatura. Y por supuesto que sería muy interesante ver a un avatar no maestro aire, es decir, no nómada aire, que se le facilitara más el tema de la espiritualidad y que tuviera ese conflicto con el control de los elementos. Y sería todavía más interesante si se tratara de un avatar maestro tierra, porque normalmente los maestros tierra son los más mundanos de los 4 elementos, vaya, los más apegados a estas cosas mundanas. Así que sí, estaría bastante interesante ver a un avatar que le facilitara más lo espiritual sin la necesidad de ser un nómada aire. Aunque bueno, un avatar por ser el avatar es un maestro aire, así que no habría mucha diferencia. Pero entiendo que te referías a culturalmente hablando. Y claro que para tu tercera pregunta, claro que hubo humanos que tal vez no aceptaron el control de los elementos de los leones tortuga y se salieron de las ciudades protegidos por sus amigos, por sus familias, o inclusive quizá algunos clanes o grupos se dividieron entre solo los guerreros van a tener elementos y los demás van a hacer otras cosas. Tal vez inclusive desde ahí se empezó a hacer la lucha entre maestros y no maestros. ¿Qué tal si hubo una como consenso en las ciudades de los leones tortuga de algunos van a tener el elemento para protegernos y otros se van a dedicar a otras madres, ¿no? Entonces pudo
haber existido grupos de humanos que se fueron de los leones tortuga sin tomar un elemento, y de ahí también pudieron haber nacido más generaciones de no maestros, pero también de entre maestros que sí tomaron el elemento pudieron haber nacido nuevos no maestros, porque como he dicho hasta el cansancio en este canal, lo natural en los humanos del universo Avatar es no controlar los elementos. El control de los elementos es una extraordinariosidad dada por los leones tortuga. Y con tu pregunta 4 de los igualitarios formando su propia nación, no sé, bueno, en realidad sí tengo una vaga idea de dónde surgió esta idea, pero creo que la cosa más estúpida que un grupo vulnerado puede creer en la vida real o en la fantasía es la autoexclusión. Esa jamás es una buena idea. Y digo que tengo una vaga idea de dónde surgió esta temática por los cómics de los X-Men o series de los X-Men, donde los mutantes crean sus islas, Genosha, y creo que existe otra donde están los X-Men. Esa es, por muchas razones, una estupidísima idea, pero la principal es que es un estatuto hacia el resto del mundo de que ellos mismos buscan la exclusión. Cuando el 99.9% de todas las batallas y luchas sociales no buscan la exclusión, buscan la inclusión, el trato igualitario entre todos. Entonces, si para un futuro todos los no maestros se juntaran y no, vamos a juntar a hacer nuestra propia nación con mujerzuelas y este pedo y los maestros no pueden entrar, ellos mismos se estarían excluyendo. O sea, ellos mismos estarían admitiendo que no son parte de las 4 naciones, que no pertenecen a las 4 naciones. He ahí el problema de la autoexclusión por grupos vulnerados. Si yo, como no maestro, me parara en un consenso de puros maestros y les dijera, pues voy a hacer mi propia nación y tú no puedes entrar por ser maestro, no estoy diciendo a esos güeyes, tú no puedes entrar porque yo soy chingón. Estoy diciendo, soy tan reverencialmente inútil que no puedo sentirme perteneciente a tu grupo y tengo que a huevo formar mi propio grupo. Por ende, la autoexclusión no es la respuesta. Así que si llegasen a ser los no maestros su propia nación, sería un movimiento estupidísimo que le daría a los maestros supremacistas la razón de que efectivamente maestros y no maestros no pueden ni deben convivir juntos. O sea, los no maestros estarían metiendo el pie propiamente, como el meme del niño de la bicicleta y el palo. La última pregunta, no sé por qué hay tanto fandom allá afuera que les encanta la tribu Agua del Pantano. Creo que de todas las culturas que nos ha mostrado el universo Avatar, la de tribu Agua del Pantano es la que súper más verga me vale. Así que si hacen su propia nación independiente o si desaparecen del mundo, al chile a mí me da igual. Vamos ahora con las preguntas de Fakubul Kamei 6067. Él me dice: ¿crees que en la nueva serie de Avatar haya una nueva guerra? Si se hubiesen quedado los padres de Kyoshi con ella, ¿habrían dejado la ópera voladora para criarla en un ambiente muchísimo más sano? Y la tercera pregunta, ¿cómo sería el orden sociopolítico del Reino Tierra a partir de ahora? Y la última, si Kai había estado en un orfanato, ¿eso quiere decir que los orfanatos son canon en el universo Avatar? Creo que la siguiente serie del universo Avatar tiene que ser más sobre revoluciones sociales que guerras. O sea, protestas, manifestaciones, porque es un precedente que ya mostró la leyenda de Korra, con desconformidad entre maestros y no maestros. Ahorita que ya el Reino Tierra se instauró como una democracia, inconformidad en varios pueblos del Reino Tierra u otras naciones como la Nación del Fuego que quisieran adoptar el sistema democrático. Entonces, más que una guerra como tal de una nación contra otra, creo que sería una época de revoluciones sociales, como lo fue los 60 en América, en Estados Unidos, en países de Latinoamérica. Revoluciones sociales que podrían terminar bien o podrían terminar mal. Pero como tal, una guerra abierta entre naciones ya no le veo sentido, porque para la leyenda de Korra ya hay consensos, ya hay una ciudad y una nación multicultural como es Ciudad República y la República Unida de Naciones. Entonces, ya una guerra como fue la Guerra de los 100 años, dudo mucho que vuelva a ocurrir por el tema de que ya está muy internacionalizado el mundo de Avatar. Y con tu pregunta de Kyoshi, eso lo expliqué en el video de la Viernes de Teorías, de si los padres de Kyoshi se hubiesen quedado con Kyoshi. Lo voy a poner aquí arriba. Y las últimas dos preguntas se contestan en chinga porque ya les he contestado antes. ¿Va a ser una democracia? ¿Se van a dividir por países o se van a dividir por estados? Así va a quedar el Reino Tierra. Y la última pregunta, pues sí.
La respuesta está en que Kai estuvo en un orfanato, así que obviamente los orfanatos son canon en el universo Avatar. A una pregunta individual hecha por un suscriptor que no había dejado pregunta en mucho tiempo y es: soy el último. Él me dice, también respecto a la serie, ¿qué esperas de Iroh como personaje y su desarrollo dentro de la serie? Esta pregunta está basada en el video hablando sobre el tema de live action. Espero exactamente lo mismo que nos mostraron de Iroh de la serie original, pero en live action, sumándole un trasfondo a su pasado. Yo lo he dicho antes, sospecho que mucho de lo que va a hacer el live action es que va a indagar más en el pasado de la leyenda de Aang, el pasado de Iroh, el pasado de Zuko, el pasado de Aang obviamente y el pasado de varios personajes. Entonces me gustaría ver más del pasado de Iroh, pero por lo demás, lo mismo. Ahora vamos con las preguntas de Carlos Dialba. Y honestamente tus preguntas me costaron un buen de trabajo porque la última está mal redactada simplemente, y es que ahí te va. ¿Crees que para los sucesos del Avatar Tierra la Nación del Fuego ya tenga un líder elegido por medio del voto y tal vez Iroh II sea el último señor del fuego? Y tu última pregunta que quisiera responderte pero no puedo porque al chile no la entendí es esta. ¿Existe la posibilidad de un evento astronómico o natural que aumente y no tengan poder los elementos aire, agua? En el caso del agua aumentar su poder y tierra. ¿Crees que se mostrará más adelante? ¿Qué? Ok, con lo de la Nación del Fuego no creo que pasen de monarquía a democracia, al menos no en la nueva serie de Avatar, pero sí va a ser tal vez un conflicto que se trate en esa nueva serie, lo dije en la pregunta pasada. Y con tu segunda pregunta, ¿qué? O sea, me estabas preguntando de si existiera una especie como de evento astronómico que le quitara poder a los maestros, pero le diera poder a los maestros agua, o algo así. Honestamente, no entendí la pregunta. Si es lo que dije hace rato de que estabas preguntando sobre un evento astronómico que le quitara poderes a unos y le diera poderes a otros, pues dudo mucho que eso pase porque eso ya entraría más en el tema mágico que científico, que pues más o menos para el cometa de Sosin pues trataron de dar una explicación medio cientificón, espiritual y la chingada, pero así como que pasa un meteorito que le quita poder a los maestros, sería algo muy poco realista con respecto a la realidad presentada en el universo Avatar, así que dudo mucho que pueda pasar. Ahora vamos con las últimas preguntas hechas por Juan Barrera 6245 y ahí va. ¿El tío Iroh fue voluntariamente con Zuko a buscar al Avatar o lo mandó Ozai? ¿Por qué el tío Iroh no usaba ninguna prenda real que marcara que era príncipe de la Nación del Fuego como si lo hacían Azula y Zuko? ¿Quién se quedó con los territorios de los nómadas aire después de la Guerra de los 100 años? ¿Por qué el Reino Tierra y las tribus Agua no resguardaron a los nómadas aire sobrevivientes después del ataque de los templos aire? ¿Qué trato recibieron los Dai Li después de unirse a la Nación del Fuego y después de la liberación y la terminación de la guerra y estas cosas? Ok, como tus dos primeras preguntas se juntan, las voy a contestar juntas. Y no, por las evidencias que nos han dado muy limitadamente, Iroh fue voluntariamente a acompañar a Zuko. O sea, él se autoexilió para acompañar a Zuko. Ya Ozai lo dejó porque pues para ese punto Iroh ya había sido la vergüenza de la Nación del Fuego al no haber podido conquistar Ba Sing Se. Si bien en el cómic de Shyamalan de Zuko's History te dan a entender que Iroh va con él por voluntad, este cómic no es canon. ¿Y por qué jodo tanto con que este cómic no es canon? Porque a las personas que apoyan este cómic están haciendo o están utilizando un arma de doble filo. Porque si este cómic es canon, eso quiere decir que la película también es canon. Y no, cabrón. Y con respecto a lo de las prendas, recordemos que Iroh ya estaba en un punto de su vida en el que ya no le importaban las apariencias, ya le valía madre si la gente le sobaba la cola o lo reverenciaba cada que pasaba, por ende, él buscaba vestirse como se sintiera cómodo, sin la necesidad de andar anunciando a cada puto rato que era miembro de la realeza. O sea, humildad, chicos, bless. Y con las demás preguntas. ¿Quién se quedó con los territorios del Templo Aire? Nadie. De hecho, eso está perfectamente explicado en los episodios de Los Planeadores, donde está Teo y su familia que agarraron el Templo Aire del Norte. O sea, nadie se quedó ni con los templos ni con las aldeas aledañas. Se quedaron abandonados y se perdieron en el olvido de la destrucción que generó la Nación del Fuego. Quizás incluso por algún tiempo la Nación del Fuego estuvo resguardando sus territorios para que nadie los habitara y tratara de ayudar a los sobrevivientes. Que de hecho eso ayuda a responder tu siguiente pregunta de por qué los demás reinos no ayudaron a los sobrevivientes, y la respuesta es no tenemos certeza de eso. Igual y sí los ayudaron, algunos se ocultaron y otros desaparecieron. Ya he dedicado muchos videos a hablar de qué pedo con los sobrevivientes del genocidio. Y con tu última pregunta, por lo visto en la leyenda de Korra,
nada más les dieron una palmadita, un que no vuelva a ocurrir, y los güeyes siguieron chambeando. Porque para la leyenda de Korra, los Daily siguen siendo la guardia personal de la Reina Tierra. Así que tal vez algunos los encerraron por traición, tal vez, como dije, les dieron su "ay, ya no te portes mal", y ya. Y listo, banda, eso sería todo por este lunes de responder a las preguntas de los suscriptores unidos. Me alegra estar de vuelta en el canal, me alegra estar de vuelta en mi casa. Ya fue la vacación, ya fue el disfrute, pero volvemos a la chamba, volvemos al canal y volvemos a agradecer a los suscriptores unidos que le sigan brindando su apoyo, su cariño y sus preguntas a Jugo de Cactus, y por lo mismo a su crecimiento. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. También, antes de retirarme, les recuerdo que estoy en mi otro canal todos los martes y sábados haciendo reseñas y hablando de temas de libros y de cine. Se llama Punto y Coma, se los dejo aquí arribita y en la descripción de este video para que se vayan a suscribir, puesto que estamos demasiado cerca de llegar en ese canal a los 1000 suscriptores, y aquí estamos a punto de llegar a los 32,000 suscriptores. Y como todavía no sale el segundo libro de Kyoshi, sino que va a salir hasta otoño, seguimos con la meta de a ver si llegamos a los 50,000 antes de que yo posea en mis manos esa copia del segundo libro de Kyoshi en español. Recuerden, el premio es los libros de Yang Chen y de Kyoshi y mi libro Lunarium, y la oportunidad de aparecer en un viernes de teorías para un afortunado suscriptor ganador, que no necesariamente va a ser un suscriptor unido, sino que va a ser un suscriptor en general. Pero solo se llegará y se hará esa premiación si llegamos a los 50,000 antes del segundo libro de Kyoshi en español. Así que bueno, sin nada más que agregar, me despido esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe, y también que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.